mucho peor para mí, para los vecinos del Portal y toda la ribera del Guadalete, es que los verdaderos problemas del Guadalete no se empiezan por lo que se está haciendo. Se podrían ver solucionado bastante de las últimas inundaciones si se hubieran solucionado ya aquellos famosos puntos negros que tenía el Guadalete desde 1996, ¿no? Ya hicieron un estudio, la Confederación hizo un estudio en el 96 que valoraron y dieron sobre el Tajo los puntos negros que tenía el río Guadalete para poder evitar esas inundaciones tan horribles que se hicieron allí para evitar la venidera, y efectivamente se hizo un gran estudio que costaría un dinero y a la vista pues eso quedó en el olvido y no se hicieron esas obras que había que haber hecho, ¿no? Y esas obras me estoy refiriendo a la carretera de 3109 de Provincial, la que va a Bolaño, pasando por el Portal. También está el problema del arroyo del río Buitrago, y el problema de la autovía de los barrios, ¿no? Esos tres obstáculos son parte de causante de las inundaciones del 2009 y 2010, ¿no? Entonces, sobre este tema ya he dicho que efectivamente nosotros ya hemos presentado interpelaciones al gobierno, Izquierda Unida ha presentado bastantes interpelaciones al gobierno e incluso preguntas al Parlamento sobre el problema de estos problemas que había que solucionarlo cuando antes, sin demorarlo más. Vieja historia, porque además lo que estamos sentados aquí nos conocemos hace muchos años y el tema recurrente del río siempre ha pasado por muchas cuestiones. Por ejemplo, del desalojo de las personas que, sabiendo que viven en una zona inundable, pues nunca se ha organizado ese desalojo, esa salida de esas personas, hasta que se ha tomado el asunto del toro por los cuernos desde el ayuntamiento, ¿no? Pues porque se está haciendo, ¿no? Sí, ahora mismo, como todos sabéis, se está haciendo una nueva promoción allí en el Portal, en la zona alta del Portal, y hay posibilidad de unas 20 viviendas para reubicar a las personas que viven, sobre todo en la zona de Portalillo. Evidentemente, nosotros la ofrecemos, pero nosotros no podemos obligar a la familia a que desalojen su casa. Todos sabemos que hay zonas, el río, la crecida de los ríos forman parte del funcionamiento hidrológico natural de las cuencas y vertientes, por tanto, las precipitaciones intensas y prolongadas están en la crecida de los ríos. Entonces, la crecida de los ríos siempre han sucedido y siempre seguirán produciéndose. Lo que sí se puede prevenir, evidentemente, es la zona donde sabemos que va a ser zona inundable, pues prevenir que en esa zona por lo menos pues no se asienten, no haya vivienda, para que realmente no haya un peligro para las personas. Ana, si te parece, como siempre, Susana, sí, tiene una foto. La fotografía. Yo soy de la opinión que nunca es tarde si la dicha es buena. Ya han empezado las obras por Arcos, están muy próximas a Jerez, 3,2 millones de euros, 44 actuaciones este año. A pesar de que es el río del olvido, ¿no? Y que ese es su nombre, ¿no? Su origen etimológico, por fin, ¿no? Las administraciones han tomado el toro por los cuernos, como decías. Este problema no es nuevo, los vecinos lo conocen, los vecinos del Portal, de Rajamancero, Las Pachecas, toda esa zona inundable, y es un problema que yo le preguntaba ahora al compañero del Portal, Diego, perdona, ¿dónde arranca esto, ¿no? Porque el río siempre ha sido un río con mucha vida, y en los últimos años, desgraciadamente, es fuente de noticias, ¿no? Me comentaba Diego que el azud, ¿no? Que se construyó allá por los años 80 para dar surtir de agua a los regantes de la costa noroeste, ¿no? Ha sido también un poco el tapón, el causante de que el río se haya convertido en una balsa muerta, que es lo que es ahora. Yo decía que nunca es tarde porque el gobierno actual, el Ayuntamiento de Jerez, en octubre de 2008, y la Consejería de Medio Ambiente firmaron un protocolo, el primero que se firma de estas características, para sentar las bases de la colaboración entre estas administraciones para poner fin, ¿no? A lo que ha sido un olvido histórico, también de otros gobiernos anteriores, ¿no? Nunca se ha hablado tanto como el río hasta ahora, y de hecho, bueno, ya empieza a ser una preocupación de los partidos políticos. El PSOE, de hecho, lo llevaba en su programa electoral en las últimas municipales. La cosa como está, pues está, como ha comentado la delegada, hay una inversión importante de la Junta y del Ayuntamiento también de Jerez, a través del Fondo Estatal de Inversión Local,
construir ese centro de interpretación y que va a ir, para que los televidentes se sitúen un poco, justo al lado del monasterio de la Cartuja, en una parcela que es propiedad de la Agencia Andaluza del Agua, y donde se va a construir pues ese espacio un espacio de ocio y esparcimiento para los vecinos, que va a ser previo a la reforestación forestal que se está haciendo en estos momentos. Y esa es un poco la situación global en la que nos encontramos. Y un apunte de última hora, ya para avanzar en lo último en respecto a este tema. La plataforma para la recuperación del río se manifiesta este sábado, el día 19, a partir de las 10 de la mañana, junto al Rancho de la Abuela y el Azul, para ahondar en este tema y sensibilizar a la población. ¿Os manifestáis Sí, el sábado? Sí, nos manifestamos el sábado porque nosotros creemos que todavía las intervenciones que se están haciendo, en primer lugar, no hay mucho diálogo ni participación. Ese es el criterio que tiene la Federación de Vecinos, que está en la plataforma, porque nadie ha ido al Consejo Local de Medio Ambiente a explicar exactamente las actuaciones que se van a hacer ahora. Nadie. Yo quiero decir una cosa, el Consejo Local de Medio Ambiente lleva ya bastante tiempo, bastantes años tratando el tema del Guadalete, pero no obstante, desde las inundaciones de Navidad del año 2009 y enero del 2010 y febrero del 2010, estamos trabajando intensamente el tema del Guadalete, reclamando que vengan las autoridades competentes en el río Guadalete, que la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza del Agua y Consejería de Medio Ambiente, el Ayuntamiento también tiene competencia en el Guadalete en otros aspectos, y nos vinieron y nos explicaron algo, pero nos explicaron. Vino un señor, un tal Segovia, que vino a hacer unos estudios sobre las posibles actuaciones que se podía hacer, pero no obstante nosotros en el 22 de noviembre hicimos unas propuestas de actuaciones urgentes del río Guadalete. Yo quisiera aclarar algunos detalles. El río Guadalete tiene varios problemas, pero tiene, así para hacer esquemático, el cauce del río, o sea, la caja del río, sí, donde va el agua, por donde corre el agua, normalmente, si no se desborda. La caja del río está colmatada, o sea, como antes se mencionó lo del azul, el Guadalete tiene excesivos azul, y el azul lo que hace es que paraliza el lodo. Y entonces, yo muchas veces te lo he dicho a muchos vecinos y a muchos compañeros de la Federación, yo le tengo más miedo al lodo que al agua, y explicar por qué. El agua es la que caiga ahora, la que caiga este año. El lodo es el de este año, el del año pasado, el del otro y el del otro. Eso es como una alcancía de lodo, y cada vez tenemos más, El azul paraliza la corriente natural del río. El río tiene una manera de dragarse, que es, al haber corriente del agua, los sinos, que le llamamos vulgarmente, al moverse, levanta el lodo y el agua se la lleva. Eso, al poner un azul, se paraliza. Y el azul se convierte en un almacén de sino de río, para que nos entendamos, ¿no? Yo os invito a cualquier televidente, a ustedes y a quien quiera, a que vayáis a dos sitios muy cercanos de Jerez. Uno es el Puente de la Cartuja, y comprobéis cómo está los islotes que hay allí de lodo, llenos de árboles. Por cierto, un árbol que no es autóctono de aquí, que es el eucalipto, es importante. Y después, por el Puente de la Roduela, y miréis río arriba, y veáis cómo era el río hace 20 o 30 años, y veáis cómo es el río actualmente. Y para una comparación, hace 20 años la podíamos comparar por una gran avenida, la avenida Albalomé, Carranza de Cádiz, Albalomé de Jerez, Carranza de Cádiz, y ahora mismo pues podíamos la calle Doctrina, una de las calles estrechas de Jerez. No pasan los mismos coches por la avenida de Albalomé que por la calle Doctrina. Se está estrechando el cauce. El cauce. Y es una foto que habla. Yo invito a cualquiera que vaya ahora mismo al Puente de la Roduela y se ponga a mirar el río arriba y vea el estado que está el río. Y después hay otro detalle, el tema de las infraestructuras. Las infraestructuras hacen que cuando se desborde el río, provoca que el desagüe sea lentísimo o no haya desagüe, y entonces convertimos esa infraestructura en el efecto presa, ¿no? O sea, ya los del portal estuvieron hablando
sobre el 5º sentido, en la Jerez Los Barrios, en donde esta autovía se convertía en una presa, convertía que todo el agua que viniera no podía salir, todo el agua que desbordara el río luego no tenía salida, o tenía una difícil salida. Y se le hizo ver a los ingenieros cuando se estaba construyendo, por parte de los vecinos afectados, se le hizo ver ese problema. Pero por lo visto los técnicos no lo vieron. Y se ha construido tal y como está. Sí. Delegada, tal y como está planteando la plataforma, la limpieza, el lodo, que es el principal problema según ellos del río, ¿hay proyectos para precisamente limpiar de lodo al cauce? Bueno, primero le quería contestar a Agustín. Yo a Agustín y a Diego le tengo mucho aprecio porque trabajamos muchísimo en el Consejo. Bueno, hay que decir lo primero que este gobierno y esta delegada en cuestión ha creado un grupo de trabajo dentro del artículo 18 del Consejo Local que permite crear un grupo de trabajo específico. Y hemos creado un grupo de trabajo del Guadalete, donde están los técnicos y están pues, diferentes representantes. De hecho, hay que decir que tanto Diego como Solidaridad pues, son asiduos. Por ejemplo, el PP no ha aparecido nunca y no creo que aparezca. Y hemos tenido ya 11 reuniones del grupo de trabajo del Guadalete. Después, sesiones extraordinarias del Río Guadalete, hemos tenido 5 sesiones extraordinarias del Río Guadalete. 5, de las cuales Agustín, 2 ha venido la delegada provincial de Medio Ambiente, la directora de la Agencia Andaluza del Agua. Una estuvo para explicar cuando el tema de las inundaciones, el tema del desembalse, lo estuvo explicando, y después otro día estuvo con el señor este que has comentado, el señor Paco Segovia, que hizo un estudio, porque una vez que pasó todo esto, la Agencia Andaluza lo que dice, bueno, voy a encargar primero un estudio. Se hizo un seminario el 12 de mayo con todos los técnicos de todas las administraciones competentes, no solamente la Agencia Andaluza, la Delegación Provincial de Obras Públicas, la Consejería, la Diputación, el Ayuntamiento, el Urbanismo, y todo ello para intentar buscar la mejor fórmula. Entonces se montó ese seminario y de ahí salieron unas bases para empezar a funcionar. Y eso es lo que se está haciendo. Entonces, lo primero que se dijo ahí, que había que aumentar la sección efectiva del cauce fluvial, que quiere decir retirada de lodo y retirada de eucalipto. Ya se ha hecho en septiembre del año pasado. Evidentemente, con el periodo de la inundación no pudimos hacer nada. En septiembre del año pasado ya se quitaron 800 eucaliptos en la zona de la Cartuja y 2.400 metros cúbicos de lodo. Esa actuación se hizo en septiembre. Y ahora, como ha dicho Susana, hay 3,2 millones para Guadalete para este año. ¿Dónde se han empezado? Pues van a seguir retirando restos vegetales y sedimentos de medio millón de euros, que va desde continuando el puente de la Cartuja hacia la Greduela, lo que ha comentado. Eso se va a hacer el puente de la Barca, el arroyo Salado, el arroyo Buitriago, el arroyo de Cuerpo de Hombre, Cañada León. Es decir, toda esa actuación. Y aparte en Arco, porque no podemos olvidar que el río no es Jerez. El río no podemos olvidar la actuación hacer la zona Jerez. También están haciendo actuaciones en Arco, en la Junta de los Ríos, en la Peña de Arco, en el Más Aceite, cuando llega a la confluencia con la Junta del Río, el arroyo Salado. Es decir, que lo que está haciendo primero la Junta de Andalucía, en este caso la Agencia Andaluza del Agua, es mejorar la capacidad de evacuación del río. Y por tanto, preservar el dominio público hidráulico. Y a partir de ahí seguimos. Y viene el proyecto que vino el consejero a presentar, que hemos hablado muchísimas veces en el Consejo Local de Medio Ambiente, que se ha presentado muchas veces, que han venido los técnicos de la Agencia Andaluza para explicarlo, que es el sendero fluvial, que tienen un presupuesto de 4 millones de euros. Pero evidentemente, lo primero que había que hacer en las primeras estaciones es aumentar la sección efectiva del río. Y con eso se consigue pues, eliminando eucalipto y eliminando sedimentos. Estamos viendo imágenes del proyecto de presentación de lo que va a ser el río Guadalete en un futuro, porque se pretende recuperar un proyecto también presentado por parte del gobierno municipal, que se integre el río en la ciudad. Se ha empezado principalmente por la limpieza del lodo, de los árboles, pero Diego Almodóvar quería hablar, levantaba la mano porque no está muy de acuerdo de por dónde se han empezado a actuar. No, efectivamente, independientemente de todo esto, a mí lo que me preocupa y me está preocupando diariamente cada vez más es la situación que estamos viviendo los vecinos de la ribera del Guadalete, año tras año, y que los problemas siguen igual. Este año no he tenido que levantar por suerte, porque no ha llovido lo suficiente, pero que eso del sufrimiento de los vecinos, yo creo que ya es hora que se dé solución. Y cuando decía Agustín el problema del lodo, para que ustedes vean
que tener el río su casa en condiciones a no tenerla. En los años 80 y de ahí para atrás, pues de los 80 para casi cuando el río ha venido a empeorarse, ya lo ha comentado, parece la periodista, de que efectivamente el problema vino desde que construyeron aquella azul en el 80, una azul que ha sido demolido ahora mismo para construir el nuevo, Sí. que efectivamente el nuevo tiene que haber estado terminado en febrero de 2006. En febrero de 2006 tiene que haber estado terminado. Y estamos en el 2011. Y todavía está sin terminar. Y mucho me temo que se termine. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que entonces la Caja del Río tenía en muchísimos sitios, puedo poner al que quiera y llevarlo, en muchísimos sitios señalárselo, que tenía hasta 6 y 7 metros de agua de profundidad. A marea vacía, 6 y 7 metros de profundidad. Y ahora no tiene ni 2 metros. ¿Cuál es el problema? Que cuando vengan 6 metros de agua, río abajo, como el río no tiene capacidad para tenerlo, pues lo tendrá que lanzar a un lado. Y ese es el problema que tiene el Guadalete. Pues eso es lo que se está haciendo, Diego. Independientemente tiene las trampas, que ya he dicho anteriormente, esas trampas, porque la carretera del Portal tiene 2 metros más de lo que tiene que tener, 2 metros de altura, ¿eh? Tiene más de lo que tiene que tener. Esos 2 metros de esa pared que se forma ahí, a una distancia de 4, 5, 6 o 10 kilómetros, que todo desde el Portal hasta la Ina son llanos, fijarse 2 metros de una pared de agua hasta donde llega la represa. La Ina nunca se ha regado. Nunca se ha regado la Ina se está regando ahora en estos años para acá, por la represa que hace la autovía de los barrios de Jerez. Y aparte la del Portal. Hombre, Diego, la verdad, yo te escucho y con el máximo respeto te digo que antes de que estuviera la autovía yo he sido víctima de las inundaciones y si no que le pregunto en el dueño de la venta de la carreta, si las ha venido viviendo. Cuando el río se pone farruco y cuando el río... Que yo era así en el río, ¿eh? ¿Qué? Sé cuando se ha puesto... Cuando se pone farruco lo ocupa todo, pero sobre todo una cosa importante, esa autovía se hizo y no se hizo con el mismo tono y la misma concepción natural que se ha hecho a partir de la fábrica, a partir de la laguna de Medina. A partir de ahí sí hay una serie de temas. Pero resulta que los técnicos... Pero eso además eso fue un tema que prometió Rubalcaba precisamente, que se iba a arreglar y se le iba a meter Si mano. lo han reconocido que hay un fallo, lo han reconocido. La Junta del Agua ha reconocido que ha habido un fallo, efectivamente. Y El caso es que yo la pregunta que me hago, perdóname que vuelvo al principio, es una, vamos a ver, si todos los años se vuelven a inundar las mismas viviendas, y no son tantas, Diego, no son tantas, son contadas, ¿por qué diablos no se pone ya todo el mundo manos a la obra y desalojáis ese tipo de viviendas de ahí y volvemos a dejar esa noticia? Porque la prensa ha hecho muchísimo daño a Jerez cuando sacaba las noticias de las inundaciones diciendo Jerez está inundado, y ahí me llamaban diciendo, oye Pepe, que llevas flotador cuando sales a la calle, y yo decía, no, esto es parte del término municipal, una parte muy concreta, y siempre el mismo problema. ¿Cómo lo arreglamos? Yo quiero decir algo sobre Me gustaría que estuviera la administración hoy aquí, pero el técnico que iba a estar, por lo visto, pues ha habido una confusión y no ha podido estar. Yo ya en el 96, después pasaron las inundaciones famosas aquellas, Sí. yo presenté una lista de soluciones para la barriada, cuando menos para la barriada del Portal. Presenté una lista de 128 viviendas Pues nuevas. entonces, Y se solucionaba la entonces alcalde no te hizo mucho caso, ¿no? Bueno, que la presenté. Si no han hecho caso nadie, si no que haya hecho... Estamos haciendo caso ahora, Diego. Bueno, ahora hay alguna reacción, ¿no, Diego? Bueno, Diego. Sí, claro, pero no lo han resuelto, nos va a tocar a nosotros resolverlo. la Federación de Vecinos, el tema de los vecinos que están en el dominio público del hidráulico, que por cierto eso nunca se ha llevado control del dominio público, nos ha preocupado bastante, porque nosotros estamos aquí porque tienen problemas los vecinos. Claro, primero competencia... Si no tuviera problemas, perdona, Perdón, la primera competencia es la Confederación del Guadalquivir, ahora la Agencia del Agua. Sí. Si no tuviera problemas los vecinos, la federación no estaría aquí, porque la federación solo se mueve por los problemas de los vecinos. O sea, nosotros estamos para defender los derechos, los problemas de los vecinos. Nosotros en el Consejo de Medio Ambiente hemos sido siempre partidarios de hacer un protocolo de reubicación, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Primero ve el riesgo de inundación que tiene donde está la casa, ¿no? Ve la situación legal de la casa, porque hay casas que son legales, hay casas que son legales, y ahí la administración tiene también responsabilidad. El uso que se está haciendo de esa vivienda, si es primera o segunda vivienda,
La antigüedad de la vivienda. Hay viviendas que tienen 70, 80 años. Y 100. Y 100 años. Y están de abuelo a padre a hijo. El número de los miembros de la familia, la edad. Hay personas que tienen 70 años, 60 años y tienen una pensión mínima, la pensión mínima, que no sé cuánto es, 600 y pico de euros al mes. La situación de discapacidad, y se tenga eso en cuenta en todos esos factores para la hora de realojarlo, porque hay medidas de financiación, de subvenciones segmentadas en donde podemos actuar de ayuda, porque pelo a pelo, o como se puede decir, apáñatela como tú puedas, eso en un mundo social no es así, Pero voy a decir un detallito sobre el dominio público. Muy breve. Es quien más ha utilizado el dominio público del Guadalete se llama administración, con carretera, con centro de transformación eléctrico, con autovía, con depuradora, están todos en medio del dominio público, porque nadie se le ha pasado a la cabeza de que cuando el río Guadalete está, que viene bastante, la depuradora de Jerez no puede desaguar su agua. Las aguas que caigan en Jerez están taponadas y no pueden ni depurar ni salir el agua, porque no le deja salir el río. Y eso está en el dominio público del río Guadalete. En zona inundable, no en el dominio público hidráulico. Sí, está, hombre, es que cuando hablamos de vivienda, hablamos del dominio público, del dominio hidráulico, y cuando hablamos de infraestructura, no, esto es zona inundable. Es que eso está en zona inundable y crea una serie de problemas. No, sí, escuchemos a África, por favor. Yo creo que necesitamos dar también a los televidentes el gran contraste que ha habido históricamente entre ese control excesivo que ha tenido el río, porque es uno de los ríos, una cuenca de 100 kilómetros de largo, y está excesivamente, a mi juicio, controlado, ¿no? Con multitud de pantanos que lo salpican, el azud, otro azud nuevo que se va a construir y que hacen que el río se convierta, pues eso, en una balsa, ¿no? Y que se tapone en lo que es la salida de Jerez, que no deja de ser la cola de todo el problema. Y luego, ese contraste que decía entre el excesivo control del río y el descontrol urbanístico, porque ya lo comentaban los compañeros, ¿no? Que ha habido un descontrol en la construcción de viviendas durante muchos años, durante décadas, de la administración, que no se ha puesto freno, se ha construido en zona inundable y que ahora se están intentando poner medidas como lo que ha comentado la delegada de las 20 viviendas del portal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado durante esos años? Se ha construido cerca del río con esos riejos que conocen ya los vecinos, ahora hay que buscar una solución. Me consta que el nuevo PGO contempla una figura que es el hábitat rural diseminado, que va a reconocer la legalidad de las viviendas que se puedan reconocer, pero no se va a poder construir más justo al lado del río, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahí, no? Yo hago una pregunta general entre todos, ¿no? ¿O qué puede pasar? ¿Cuál es el camino a seguir a partir de ahora? Vamos a ver, Agustín, todo lo que estás comentando y se está haciendo, te lo he dicho antes, sobre todo el tema de aumentar la capacidad del río. Cuando hablamos de... hay que diferenciar lo que es dominio público hidráulico de lo que es la zona inundable. El dominio público hidráulico es una sección junto al río de unos 150 metros, ese es el dominio público. Ahí no se puede construir, pero después hay una zona de inundación que tiene un periodo de la hay para diferentes, sabes que hay un periodo de retorno de 25, de 50, de 500 años, que hay las zonas que se pueden. Y eso está todo estudiado y está todo visto. Lo que sí tenemos que tener en cuenta de que, evidentemente, esto es una demanda y de los vecinos de la ciudad de Jerez, pues que la ciudad mirara al río. Podemos ver podéis ver todos los programas electorales de diferentes partidos políticos en décadas, todos llevaban en su programa electoral la recuperación del río Guadalete. De hecho, ¿os acordáis cuando vino la ministra, la Confederación dragará el río Guadalete en el año 2003? A mí me gustaría, por ejemplo, aquí echo de menos, y te lo comento Pepe, a Daniel Barea, sé que es un tertuliano aquí muy asiduo del PP, y era porque era miembro del Consejo Local de Medio Ambiente, por eso pero lo digo. él no está, ¿no? No, bueno, él está. En la plataforma, ¿no? No, la plataforma no. Bueno, la plataforma. En el Consejo Local de Medio Ambiente era el representante que venía del Partido Popular. Y ha desaparecido 5 meses que ha desaparecido. Es decir, a las comisiones estas que estoy hablando del grupo de trabajo no ha aparecido. A las reuniones extraordinarias que hemos tenido solamente vino a una de las 5 extraordinarias. Es decir, que a mí, por ejemplo, me gustaría que no viniera el PP a decirme que nosotros no hemos hecho nada con el río. Eso lo quiero dejar muy claro, y si me está escuchando, pues que me puedo debatir con él. Pero lo que tenemos claro es que este ayuntamiento, ahora mismo, cuando hemos llegado, para nosotros
lo llevamos en nuestro programa electoral y queríamos pues, recuperar el río. Y sentamos las bases y la comunicación, lo importante, la comunicación, como se ha dicho antes, el río dependiente de la Confederación Hidrográfica, después pasaron las competencias a la Junta de Andalucía, pasó a la Agencia Andaluza del Agua, y nosotros desde el principio de la legislatura hemos estado pues intentando llegar a un acuerdo con ellos y de hecho firmamos el protocolo. En medio de esto, a pasar las inundaciones. Pero teníamos un proyecto que estábamos trabajando. Evidentemente tenemos que paliar, intentar que las inundaciones no ocurran. Pero claro, lo que estaba diciendo, eso se tenía que haber hecho en el año 96, se tendría que haber hecho en el año 2003, si eso se hubiera hecho, para el mismo podríamos estar hablando de recuperar los senderos, de hacer un uso público del río para todos los ciudadanos. Pero nunca es tarde, todos tenemos que ser conscientes que el proyecto del río Guadalete es a medio y largo plazo. Y tenemos que ser conscientes de que las crecidas, las inundaciones no las podemos controlar. Las precipitaciones, como dije antes, llevan consecuencia la crecida de los ríos. Pero también las inundaciones generan muchos beneficios ambientales, que no se nos pueden olvidar. Que almacenamiento temporal del agua y disminución de la magnitud de las crecidas, infiltración, recarga de los acuíferos, regeneración natural de la vegetación, mantenimiento de la biodiversidad del paisaje fluvial. Es decir, que las inundaciones benefician a los ríos. Bueno, en la tertulia un momentito, Diego, porque vamos a dar paso a las redes sociales, porque parece que hay mucho movimiento a través de las distintas redes, ¿no? Hablando precisamente del río Guadalete, Mercé. Sí, básicamente la mayoría de personas nos dicen que no se puede vivir en zonas inundables del río. Es lo que nos están aportando. Pero Diego tenía una palabra. No, le quería decir al señor Contreras que efectivamente yo donde vivo, la vivienda la hizo el patronato de la vivienda. Fíjate. Donde vivo yo, la hizo el patronato de la vivienda. O sea, que no es que yo la he hecho clandestina, que me la hicieron y ahí se metió el difunto mi padre, y no la hice yo. Entonces, Pero con eso, ¿qué me quieres decir, Diego? no, es que dice que no se construya, que no se construya la zona. Digo que yo donde estoy viviendo tengo lo mismo que tiene todos los que estamos aquí presentes. Es que mi afirmación es la siguiente: si algo pasa mucho tiempo y no se ataja, es que con todos los respetos, entre uno y otro son todos una panda de inútiles. Pues no, yo no te digo que no. Uno, por no hacer ver con la debida fortaleza en su tiempo, históricamente, que eso tenía que cambiarse, y otros porque no han hecho nada. Los pocos que han hecho algo, creo que son los que están ahora. Y es así, es una verdad absolutamente irrefutable. Lo poco que se ha hecho, pero es que yo recuerdo que siempre, vamos, yo tengo recuerdos de hace 30 años, de ir siempre a charlar contigo, a verte allí, y bueno, el Portal es una zona y es un sitio que yo tengo mucho cariño, además cariño familiar. Pero, caray, ya es hora, ¿no? Ya es hora de decir, chicos, esto se inunda, vámonos de aquí, vamos a limpiar esto y vamos a dejar de ser noticias, porque se hace mucho daño a la ciudad cada vez que pasa esto, y los pobres que sufren la historia, imagínate, yo no quiero saber lo que es la sensación de despertarme con el agua por los pies, a la altura de las rodillas, ¿no? Concretamente... Pero vamos a arreglarlo ya, ¿no? Es que quisiera, sobre lo que las redes, que si se está en zona inundable, que se vaya. Eso es muy superficial, perdón que diga, porque ya digo, está haciendo ver que su vivienda es oficial. Estamos hablando, yo hablé antes de personas que tienen 70 años, que no le van a dar préstamo a ningún banco, que no le van a dar préstamo, y que llevan desde que nacieron en esa casa. Eso es un problema, Eso es un problema y eso hay que afrontarlo desde un punto de vista social, con una alta sensibilidad social. Eso no se puede, eso es muy simple, y decir, bueno, que vete, o si no, ahógate. No, por favor. Hombre, así le he dicho. Es que aquí, cuando hablamos del escucha bien la cosa, sí, pero es que quisiera acabar. Sino que la gente que no entiende ni vive lo que vivís vosotros dice, hombre, pues que se vayan. Y yo digo, es complicado. Y yo digo, además, caray, tenía que haberse hecho antes, ¿no? Pero algo se está haciendo ahora, hay que reconocerlo. Vale. En fin, no queda tiempo ya. No queda tiempo ya. Porque llegamos a la hora, así que brevemente... Agustín, concluye. Yo quisiera decir, mira, que el río Guadalete es el que nos ha dado el set, que muchos se nos olvidan. Jerez no sería Jerez sin el río Guadalete, Arco no sería Arco sin el río Guadalete. Todas las ciudades que están en la ribera son gracias al Guadalete. El Guadalete nos da de comer, nos da de beber. Y como hemos dicho una vez, y se llevan nuestras caquitas. Hablando un poco cursi, y se llevan nuestras caquitas, ¿me entiendes? Cuando hablamos de los pantanos, parece ser que los pantanos vienen por la gracia de Dios. No, los pantanos es
agua del Guadalete, agua que el Guadalete trae, el río que nos lleva, el río que trae, el agua que tienen los pantanos que nosotros bebemos es del Guadalete. Y decía algo que quiero que aclarar. El Guadalete... Brevemente, Agustín. Sí, brevemente, pero es que es tan importante el Pero tema. es que no tenemos tiempo. Sí, el Guadalete puede llegar a tener más de 1000 metros cúbicos por segundo. 1000 metros cúbicos por segundo son aproximadamente 7 ríos Guadalquivir, Río Grande según los árabes, 7 ríos Guadalquivir a su paso por Sevilla. Y es un río que dice Diego que en algunos no tiene ni 2 metros, eso es insoportable. Se nota que tienes sed de hablar y que te la vamos a satisfacer con otra tertulia en la que estaremos con gente de la administración a nivel autonómico que hoy no han estado por algunas razones que tenemos que explicar, pero que sí van a estar en otra ocasión. Y yo creo que además lo importante es que hay una movilización. No lo siento, no hay más tiempo. Es solamente, vamos, 30 segundos. ¿Algún comentario? Pues seguiremos trabajando en diferentes proyectos, estamos de la mano la Agencia Andaluza del Agua con el Ayuntamiento y lo que queremos entre todos pues facilitar la restauración ambiental y permitir regular las avenidas de agua y sobre todo el uso público del río Guadalete. Y un detalle, hay una movilización, ¿a qué hora tenemos que estar? ¿Dónde se reúne la plataforma? Bueno, a las 10:30. ¿A las 10:30 cuándo? Del sábado. ¿El sábado? En la antigua estación de ferrocarril del Portal. Ahí estamos citados, ¿no? De ahí a la un recorrido que habéis preparado. Eso, efectivamente, un recorrido por el Guadalete hasta el Azul. Del Azul volver a hacer una concentración en el Rancho de la Boda. Pues ahí estaremos con vosotros, ¿eh? Muchísimas gracias por haber aportado luz, incluso a veces con no tener todas las competencias, que es lo que le pasa al Ayuntamiento de Jerez, porque aquí la mesa le faltaba la competencia autonómica. Gracias, Susana. El Recurrente del Río siempre ha pasado por muchas cuestiones, por ejemplo, del desalojo de las personas que, sabiendo que viven en una zona inundable, pues nunca se ha organizado ese desalojo, esa salida de esas personas, hasta que se ha tomado el asunto del toro por los cuernos desde el Ayuntamiento, ¿no? Pues porque se está haciendo, ¿no? Sí, ahora mismo, como todos sabéis, se está haciendo una nueva promoción allí en el portal, en la zona alta del portal, y hay posibilidad de unas 20 viviendas para reubicar a las personas que viven, sobre todo en la zona de Portalillo. Evidentemente, nosotros la ofrecemos, pero nosotros no podemos obligar a la familia a que desalojen su casa. Todos sabemos que hay zonas, el río, las crecidas de los ríos forman parte del funcionamiento hidrológico natural de las cuencas y vertientes, por tanto, mucho peor para mí y para los vecinos del Portal y toda la ribera del Guadalete es que los verdaderos problemas del Guadalete no se empiezan por lo que se está haciendo. Se podrían ver solucionados bastante de las últimas inundaciones si se hubieran solucionado ya aquellos famosos puntos negros que tenía el Guadalete desde 1996, ¿no? Ya hicieron un estudio del río Buitrago, del arroyo Buitrago, y el problema de la autovía de los barrios, ¿no? Esos tres obstáculos son parte de causante de las inundaciones del 2009 y 2010, ¿no? Entonces, sobre este tema ya he dicho que efectivamente nosotros ya hemos presentado interpelaciones al gobierno, Izquierda Unida ha presentado bastantes interpelaciones al gobierno e incluso preguntas al Parlamento sobre el problema de estos problemas que había que solucionarlo cuando antes, sin demorarlo. Diego, más. Vieja historia, porque además lo que estamos sentados aquí nos conocemos hace muchos años y el tema... Estudio, la Confederación hizo un estudio en el 96 que valoraron y dieron sobre el TAP o los puntos negros que tenía el río Guadalete para poder evitar esas inundaciones tan horribles que se hicieron aquí para evitar la venidera, y efectivamente se hizo un gran estudio que costaría un dinero y a la vista pues eso quedó en el olvido y no se hicieron esas obras que había que haber hecho, ¿no? Y esas obras me estoy refiriendo a la carretera de 3109 de provincial, la que va a Bolaño, pasando por el Portal. También está el problema de la tanto, las precipitaciones intensas y prolongadas están en la crecida de los ríos.
Entonces, las crecidas de los ríos siempre han sucedido y siempre seguirán produciéndose. Lo que sí se puede prevenir, evidentemente, es la zona donde sabemos que va a ser zona inundable, pues prevenir que en esa zona por lo menos pues, no se asienten, no haya vivienda para que realmente no haya un peligro para las personas. Ana, si te parece, como siempre, Susana Sí, dando tiene una foto. la fotografía. Yo soy de la opinión que nunca es tarde si la dicha es buena. Ya han empezado las obras por Arcos, están muy próximas a Jerez, 3,2 millones de euros, 44 actuaciones este año. A pesar de que es el río del olvido, ¿no? Y que ese es su nombre, ¿no? Su origen etimológico, por fin, ¿no? Las administraciones han tomado el toro por los cuernos como